¿Cómo definirías la educación del Colegio del Pilar? Yo creo que ha habido un cierto consenso de que la educación que nos brindó el colegio fue una educación de carácter liberal. No hubo presión, a mi juicio, no hubo presión religiosa alguna. Es verdad que había unas misas y había unos rezos, pero había una gran liberalidad en la administración de esos actos religiosos. Y luego, al ser los marianistas no eran sacerdotes, eran religiosos, los famosos levitas, porque iban todos vestidos de negro. El profesorado era un profesorado pues, de gente joven, bastante tolerante, y yo diría que para los usos y costumbres de la época, la educación resultó una educación abierta, flexible y bastante liberal. Pues yo creo que era una educación rigurosa, relativamente tolerante en los temas políticos y en los temas religiosos, es decir, que no era imprescindible ir a misa, que había compañeros que decían, mire usted, yo esto no, en fin, no tengo interés, entonces bueno, pues había una actitud más tolerante. En el Pilar nos insistía mucho en la historia de la Iglesia, en la historia sagrada, en una narración de los evangelios, pero no recuerdo esas asignaturas dogmáticas que había que partir de la fe para considerarlas. Nosotros partíamos de la cultura, las asignaturas religiosas, que había varias y por su orden, eran asignaturas culturales, religiosamente hablando. Cuando uno habla o lee las memorias de antiguos pilaristas, nos dicen que no tienen la percepción de una opresión desde el punto de vista ideológico o religioso en la formación que recibieron en el colegio. ¿Por qué? Porque los hijos de las familias que acudían al Pilar comulgaban al 100% con los presupuestos y los preceptos de la Iglesia Católica. No se habló de la guerra civil, nada más se hablaba de la necesidad, recuerdo en una conferencia, de la necesidad de cerrar heridas, ¿no? De no estar hurgando en ellas, era bueno, pero no era un tema recurrente el de la guerra civil, ¿no? Jamás nos impartieron la más mínima doctrina política. La formación del espíritu nacional sencillamente no se daba. No se plegaban a las exigencias de la dictadura. Y, por ejemplo, las clases que había de formación del espíritu nacional, todo eso se reían de ellas y hacían que nosotros nos riéramos también y que lo tomases un poco a broma. Ese tipo de clases que venían impuestas, eran obligadas por la dictadura. Y desde ese punto de vista el colegio gozó de una libertad que no tenían otros colegios. Es previsible pensar que en los colegios públicos hubiera una mayor influencia del Estado y que por tanto hubiera una mayor exigencia en un tipo de educación. Los colegios privados, al ser privados, tenían un mayor margen de maniobra y tenían menos presión de un poco las estructuras dominantes del régimen. Era una educación bastante abierta para la época, muy abierta para la época. ¿Cómo vas a decirle, cómo va a decir el ministro de Educación y Turismo, notable censor, cómo va a decir hay que cerrar este colegio, hay que hacer no sé qué, cuando tiene a su hijo entregado allí estudiando? Es decir, nos servían de tapadera, y eso estaba muy bien. Yo nunca tuve una lista de libros prohibidos, ¿no? Y lo que leíamos pues eran los libros de la juventud, de la Isla del Tesoro o las aventuras de no sé quién, tal. No eran libros con inclinación. En esa época es que estaba muy mal visto leer, ¿eh? La dictadura, en fin, no, la mayor parte, no nos olvidemos de los escritores y de los intelectuales, tenían más bien posiciones a la izquierda y desde luego son posiciones críticas. Yo recuerdo que en cierta ocasión un amigo mío de otro colegio me dijo que, por ejemplo, de Baroja,
se decía, escritor clerófobo e impío, y lo mejor que se puede hacer con sus obras es no leerlas. Bueno, desde luego, en los libros de literatura que se utilizaban en el Colegio del Pilar, por supuesto que no se decía eso ni por asomo. Se hablaba de García Lorca, se hablaba de Pío Baroja, se hablaba de cualquiera. Porque el franquismo y la Iglesia Católica también lo tuvo muy claro en el control del sistema educativo. Que la élite leyera determinados autores no era negativo, porque eso era necesario para tener una buena formación. Que a Machado lo leyeran en el Pilar no generaba problemas, incluido a Miguel Hernández. Pero a lo mejor que leyeran a Miguel Hernández en Vallecas ya era más problemático. Me llama la atención que unas familias a priori cercanas al régimen franquista llevasen a sus hijos a un colegio pues que no seguía los preceptos del nacionalcatolicismo y aquello que marcaba el propio régimen. Pues sí, en aquellos momentos yo creo que la gente estaba acomodada al régimen de entonces, igual que ahora está acomodada al régimen actual. No es lo mismo estar acomodado a un régimen que es una imposición Eso que sí, estar es verdad. acomodado a un régimen que es una democracia, como ahora. Evidente, evidente. Tú me lo preguntas en el año 2015, es decir, esa pregunta hay que situarla en el contexto de la España de los años 40 o 50. Yo no diría, vamos, no seguiría por la línea que tú marcas. Pero Bueno, vamos, tienes todo el derecho a marcar la línea que quieras. No, intentaré ir por Sí. otra línea, pero... No, tú me estás queriendo decir si en el colegio básicamente había una adhesión al franquismo y tal. Yo te digo no. ¿Ir a la universidad era lo normal cuando estudiabas en el Pilar? Sí, vamos, era la salida habitual. Es decir, o sea, no había duda de que uno iba a ir a la universidad. Solamente aquellos alumnos más torpes, pues yo creo que no accedieron a la universidad, pero es verdad, sí. La mayoría fuimos a distintas carreras. Lo normal era ingeniería y derecho, que eran las dos carreras de moda en el barrio de Salamanca, ¿no? Yo empecé Derecho, porque también mis padres, a pesar de haberme cambiado a Letras, dijeron que estudiara Derecho y no Filosofía y Letras. El Derecho estaba lleno de pilaristas. Atiborrado. Yo creo que en general aprobábamos casi todos, antes o después. Es decir, que por tanto exigente no era excesivamente. Ahora bien, las buenas notas o el buen rendimiento académico depende en gran medida del contexto sociocultural de la familia. Porque si tienes dificultades, pues te puede poner un profesor particular, 2 o 3, pues salen más adelante y si no te pueden ayudar. Es decir, que las posibilidades de tener calificaciones aceptables son muy altas. Consecuentemente, si el número de estudiantes universitarios en la dictadura franquista se situaba entre el 2% en los años 50 y el 7% en los años 70, eso significaba que si tú habías estudiado en el Pilar y luego ibas a cursar una carrera universitaria, tenías muchas papeletas para que cuando terminaras tu formación, cuando terminaras tu carrera universitaria, pudieras encontrar un buen trabajo, un buen empleo.